Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren, aquí desde ABC Latino y comenzando un año nuevo. Yo soy Enrique Roblunsky y esto es Mesa de Barrio. Y como de costumbre, mi compañero del alma y de aventuras y de periodismo, Juan Carlos Pocho Salcedo. ¿Cómo estás, Pocho? Qué gusto de saludarte, Roberto. Estamos en el kilómetro cero prácticamente del 2026, así que quiero saludarte, desearte a ti todo tipo de éxitos personales y profesionales, igualmente a toda la audiencia, que este sea un año de sueños cumplidos para todos nosotros. Así es, muchísimas gracias, lo mismo para ti y todos los tuyos y por supuesto a toda nuestra audiencia que nos sigue continuamente. Y fíjate qué lindo eso que has dicho, porque qué lindo que la vida nos dé estos comienzos, ¿verdad? Es Sí, como si el universo hubiera sabido de antemano nuestros designios humanos y nos dijera, bueno, vamos a darle cada 365 días la oportunidad de comenzar de nuevo, que hombre, en realidad comienza de nuevo todos los días. exacto, exacto. Eh, Pero este eh, es un reset colectivo, ¿no? Este es un reset colectivo, Exacto. exacto, que es muy lindo para toda la humanidad cada 1 de enero. Y yo me acuerdo esa canción de uno de mis tantos héroes, si los puedo llamar así, Pete Seeger, el cantante Claro. folclórico norteamericano. Y él tiene una canción donde dice, me levanto todos los días y lo primero que hago es abrir la página del diario de los obituarios. Si no encuentro mi nombre, es un día bueno. Buena cosa, buena cosa. Y Así Pete es. Seeger acá del Valle del Hudson, ¿verdad? Una persona icónica, muy tremenda. Exacto. Sí, 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 sí. Y muchos años atrás, muchos años atrás, eh, que será una historia para otro día o quizá para el otro programa de radio, la revista al aire, cuando estábamos con otra organización que era el HCC Arts en ese momento, mucho tiempo atrás, y lo fundamos aquí también en el Hudson Valley. Uno de los primeros miembros que se anotó y nos envió el membership, algo Ya, muy importante, ¿verdad? ¿Sabes quién fue? Toshi, la mujer de Pete Seeger. wow. Así que por muchísimo tiempo tuvimos una conexión muy importante y muy querida con Toshi y con Pete Seeger. Pero eso será para otro programa. Pero hay que contarlo, eso hay que anotar para que en los próximos programas tengamos una conversación. Un hombre que influyó y tuvo una visión muy adelantada comparativamente a lo que pasaba en esa época por todo lado, ¿no? Totalmente y siempre comprometido hasta sus últimos días de vida.
siempre lo veías en alguna esquina de alguna ruta del Hudson Valley cuando había que protestar lo que estaba ocurriendo en el mundo o en el país. Y ahí Exacto. estaba él con su cartelito marchando, sea verano, sea invierno. Exacto. Sí, 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 sí. Y nos vamos de hecho ahora con esto a el artículo de Patria Grande que sale, que está en la revista de enero de ABC Latino, revista que para decir está cumpliendo 10 años, que parece mentira. No, felicitaciones. Vi eso y dije, Dios mío, ¿cómo pasó el tiempo, no? ¿Cómo pasó el tiempo? Así es. Pero el artículo de Patria Grande se refiere a las batallas por la patria grande. Y yo sé que, resumiendo muy cortito en dos palabras, el artículo habla de las batallas políticas, económicas y culturales por la patria grande, ese ideal latinoamericano. Y te quería preguntar a ti que has leído el artículo, que lo has estudiado, quizás has visto, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué te llamó la atención para a ti de lo que el artículo dice de estas batallas por la liberación política, económica y cultural? Dios mío, leí el artículo y mi primera impresión fue, mucho ha cambiado y nada ha cambiado, ¿no? Es un tema que posiblemente ha sido uno de los primeros que ha entrado creo que entra en la visión no mía, sino de todos los latinoamericanos que nos preguntamos por qué estamos donde estamos y cómo estamos, ¿no? Nos preguntamos eso de muchachitos, nos preguntamos eso de jovencitos, de adultos y de adultos grandes. Y lastimosamente es la misma pregunta que circular que viene porque es un desafío que no lo hemos podido vencer como Latinoamérica, también como otras regiones del mundo que siguen en esa caminata. A mí eh, me impactó porque es un pensamiento recurrente que lo tenemos todos, creo yo, políticos, sociólogos, personas comunes, economistas, en fin, es un un gran tema de discusión y realmente el avance me ha parecido muy limitado para nosotros, ¿no? Hay un avance definitivamente, pero digamos, estamos todavía en una brecha muy grande. Comparto contigo el hecho de que parece que todo se vuelve a repetir, ¿verdad? En nuestra querida Latinoamérica y nuestra querida patria grande. Como que siempre se está reinventando la rueda. Eh, y yo me he dado cuenta que es a lo largo de la historia. El ser humano avanza y progresa, pero en una espiral. Pero esa espiral, vista desde la distancia, parecen círculos concéntricos, porque esa espiral, esos círculos, van y en un momento pasan muy cerca de donde estaban anteriormente. Y parece que todo vuelve a ser lo mismo. Y da mucho esa impresión de que estamos reinventando la rueda. Sin embargo, yo sigo pensando y creyendo que no es así, que realmente es una espiral y que aunque sea a pasos muy cortos, estamos avanzando. El artículo habla que la primera batalla de Latinoamérica en las épocas de las colonias, ¿verdad? Fue política, fue la independencia de los distintos países, de las distintas regiones, perdón, no había países todavía, sino las regiones, la independencia política de los reinos,
y había dos grandes reinos en Latinoamérica, el español y el imperio portugués. Y fue la independencia política de ellos. Ahora, qué notable que ya desde ese momento los intereses europeos, los intereses británicos, la gran potencia en esa época, que prácticamente había derrotado al reino de España, el Reino Unido, ¿verdad? En esas grandes batallas navales, eh, a- quería sentarse en estas nuevas regiones llenas de riquezas naturales. Y entonces, como explica el artículo, eh, inmediatamente a partir de ese momento, la visión de la patria grande, de los grandes próceres como Bolívar y San Martín, los grandes libertadores de la América del Sur, se fueron, ¿cómo se dice? No combatidos, sino fueron torpedeados desde afuera y desde adentro por intereses de europeos, los británicos sobre todo, ¿verdad? No sé si tú compartes eso, que hizo que el Sudamérica se resquebrara en un montón de países distintos, diversos, de algunos muy grandes, otros muy pequeños, y recordamos nosotros las frases de ese gaucho Martín Fierro que dijo, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si no se los comen los de afuera. Y es más fácil comerse a todo un continente desde afuera si está resquebrajado en muchos países pequeños. Mira, qué interesante lo que tú anotas. Yo soy un poquito más revisionista en este tema. Pienso que esta primera, digamos, factor, que ese es la independencia política que tú anotas, comenzó de un tropezón, porque la independencia política, desde mi punto de vista, fue adelantada por los criollos que querían independizarse de España, o puede ser de Portugal, o bueno, principalmente de esos dos lugares, tal vez en su momento también de Inglaterra, no lo sé bien. Pero, digamos, era con abstracción del país o de la región donde estaban, porque solamente estaban viendo sus intereses como criollos, ¿no? Porque después pelearon por la independencia, pero pelearon por la independencia de su grupo, no de todo el contexto nacional, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, es más, mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto. El virreinato del Río de la Plata. Ujú. En ese momento incluía lo que hoy es Argentina y el Alto Perú, que es Paraguay, Bolivia y porciones de Perú, ¿verdad? Eh, el virreinato del Río de la Plata comienza su lucha de emancipación política luego que los británicos intentan conquistar el virreinato en dos invasiones, año 1806 y 1807. En ambas oportunidades, el virrey, el representante de la corona española, se escapa y son los criollos que se quedan a combatir a los invasores. Y luego de repelerlos y derrotarlos en dos invasiones a lo que era el ejército británico en ese momento, muy importante, y a su armada, dicen, ¿para qué tenemos un virrey acá? ¿En qué nos sirve si no podemos más que depender de nosotros mismos? Y ahí Exacto. comienza el movimiento de independencia política del virreinato del Río de la Plata. Y creo que nosotros lo dijimos en otras oportunidades, cuando se declara la independencia, y lo conversamos, la independencia en el virreinato del Río de la Plata no fue lo que se celebra hoy como el Día de la Independencia en Argentina.
pero no fue la independencia de Argentina. Argentina no existía. La Exacto. independencia de la corona española fue de todo ese virreinato y la independencia fue escrita en español, fue escrita en aymara, fue escrita en quechua, fue escrita en distintos idiomas que eran los que se estaban usando y utilizando en ese virreinato. Luego vinieron todas esas luchas intestinas que delimitaron la formación de los países, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hay un tema, digamos, siempre para mí se me ha ocurrido pensar qué pasó en Estados Unidos, Norteamérica y qué pasó en Latinoamérica, donde también es un continente muy grande, con mucha diversidad en ese tiempo, incluso gran diversidad ahora, pero pudieron operar como un país completo y nosotros no pudimos, ¿no? Entonces, creo que hay una lección que a veces la pasamos rápido, que en un principio, cuando había una colonización de los Estados Unidos, o lo que es hasta Estados Unidos, no había un gobierno central así tan tremendo que, como el que nosotros hemos experimentado con los virreinatos, etcétera, que era un centralismo muy importante porque me parece que a la colonia británica más le interesaba la parte mercantil del comercio, ¿no? Eh, Totalmente. Entonces, lo que querían era que funcionalmente esas pequeñas colonias o esos grupos puedan enviar algodón o puedan enviar cualquier tipo de producto y los dejaban para que se las arreglen ellos mismos, en tanto y cuanto ellos puedan comprar de manera confiable a un precio relativamente bueno, ¿no? Porque ese era el mercantilismo que existía en esa época. Entonces, como se organizaron de esa manera los mercantilistas o el pueblo, tenían cierta independencia donde tomaban sus decisiones de una manera descentralizada totalmente, en tanto y cuanto cumplían lo que había que hacer con el otro lado. Mientras de la colonia española era más digamos, amplia en lo que perseguían y buscaban en Sudamérica, incluyendo no solamente las riquezas, ellos buscaban el avance del cristianismo, buscaban una serie de medidas que reflejasen lo que era España, ¿no? Tal es Claro. así que crearon instituciones muy parecidas a las de España. Si tú viajas a España, ves cómo son las plazas principales, ves qué elementos existen en el Estado, la iglesia, etcétera. Los hemos replicado en todas las ciudades, ¿no? Sí, es Entonces, cierto. ¿qué pasa? Nosotros nacimos como países con esa idea de que hay que ser centralistas, ¿no? Mira, ahora que lo estás mencionando, yo estaba recordando la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica fue en el año 1776 Exacto. y para afianzarse como una unidad de país, ¿verdad? A través de distintas guerras, porque fueron las guerras las que formaron lo que es hoy el mapa de Estados Unidos, ¿verdad? Expandiéndose hacia el oeste y hacia el sur. Pero los británicos fueron los perdedores de esa guerra de independencia en el Sí. año 1776. Y yo creo que los intereses económicos del Reino Unido aprendieron mucho de esa derrota militar. Y entonces, años después, ¿verdad? En Sudamérica, rápidamente intentaron algo distinto. Al fracasarles esas invasiones, dijeron, no, acá tenemos que hacer otra cosa. Acá la dominación no va a ser por el lado político, no van a ser colonias nuestras, pero sí tenemos que tener la dominación económica.
¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Dividamos el continente. Cosas Eso como podría para ser, pensar. sí, en gran parte de acuerdo. Eso solamente le agregaría con entusiasta soporte, ayuda de las personas que estaban los criollos que estaban manejando el tema, ¿no? Sí, de la clase comerciante o de la clase que tenían intereses ya establecidos en toda Sudamérica, obviamente. Y por eso es que el artículo habla de que la segunda batalla es económica, ¿verdad? Porque es quién maneja realmente, Ujú. desde dónde se maneja la economía de los países sudamericanos. Y hacemos referencia en el artículo al Reino Unido, por supuesto, y ahora al gran jugador que se le suma al Reino Unido, que es los Estados Unidos en Y toda China. Sudamérica, a través de distintas doctrinas, la famosa doctrina Monroe, que parecía un poco relegada al pasado y que con la presente administración en los Estados Unidos vuelve a resurgir con una fuerza totalmente nueva y más sanguinaria, diría yo, eh, que en el pasado, esa doctrina Monroe que decía que toda Sudamérica realmente era el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica y zona de influencia que no solamente políticamente, sino también económicamente. Y algo interesante cuando estaba escribiendo este artículo y luego me escuchaba en la grabación que hice sobre el mismo, me di cuenta que es increíble. Los dedos de las manos realmente no alcanzan para contar todos los golpes de Estado desde la época de la independencia colonial hasta la fecha, promovidas desde el país del norte a lo largo y ancho de toda Sudamérica. La intervención, la intervención solapada, oculta, hoy en día totalmente directa, donde lo que está en juego es la economía, no son los intereses. Hoy en día está tan reflejado porque, fíjate, podemos hablar en otro momento sobre si el gobierno actual de Venezuela, donde creo que compartimos que el gobierno actual de Venezuela no es democrático, ya lo sabemos, pero esa lucha que se está viendo, esa intervención militar para derribar a ese gobierno en Venezuela hoy en día, que directamente va y destruye lanchas sin juicio, sin pruebas, sin nada, eh, mientras por otro lado el presidente norteamericano indulta a un gobernante que había sido acusado y apresado por ser narcotraficante. Y es la misma excusa que usa para atacar a un país sudamericano, donde el interés real, lo sabemos, es el petróleo. Esas contradicciones a lo largo y ancho de la historia se repiten en Latinoamérica. Bueno, mira, eh, yo quiero tomar otro punto de vista y no el del victimismo. No digo que no estoy en acuerdo contigo, en muchas cosas sí estamos en la misma página, pero digamos, han pasado más de 200 años y más en todos los procesos de independencia, ¿no? Y digamos, por lo menos en mi experiencia, siempre ha sido, somos así porque estos desgraciados de allá son así, ¿no? Y han pasado regímenes de izquierda, de derecha, de centro, de todo lado, y generalmente la respuesta a por qué no hemos podido vencer nuestros desafíos pequeños, grandes, medianos,
terminan en echar la culpa a alguien, ¿no? Y ese alguien generalmente es un país externo, explotando nuestras riquezas, no nos dejan desarrollar, etcétera. Yo creo que en algunas cosas sí, pero nos hemos quedado ahí, nos hemos quedado ahí, ¿no? Y estamos toda la vida lamentándonos. Digamos, yo veo el tema de Cuba, por ejemplo. Cuba tiene la mejor excusa del planeta porque ellos tienen un embargo, ¿no? No un bloqueo, un embargo, que es diferente, hemos hablado ya muchas veces, pero digamos, todo lo que ese gobierno no puede hacer por incapacidad, por falta de dinero, por cualquier razón, es culpa de ese embargo, ¿no? Y nosotros amplificamos esto de gran manera en Latinoamérica. Y digamos, eso me parece que no nos da la oportunidad de reaccionar a nosotros mismos y decir, Dios mío, hay un gran tema de corrupción en nuestros países, hay un gran tema de sistemas legales muy flacos, muy ineficientes, hay un gran tema, hay un gran tema, hay un gran tema, ¿no? ¿Qué te parece, Te? Creo que sí, estoy un poco de acuerdo contigo, pero fíjate que si miramos la historia de Sudamérica, ¿verdad? Si miramos la historia de Sudamérica, en los momentos en que surgían esos gobiernos progresistas, esos gobiernos que querían instaurar la defensa de los intereses de cada país, hubo una presión muy grande de afuera, no solamente de adentro, porque la presión de adentro siempre fue apoyada por la presión de afuera. Y me hace acordar a cosas que mencionamos en el artículo y quizá podamos verlo, pero fíjate que casi 75 años atrás, en el año 53, 1953, ¿te das cuenta lo que es eso? Es lo que tú decías al comienzo. Parece que mucho cambió y nada cambió. En ese año, en el año 1953, en Brasil estaba el gobierno de Getúlio Vargas, una persona que realmente estaba propulgando, al igual que Lula hoy en día, los intereses de Brasil. En Argentina estaba Juan Domingo Perón, también democráticamente elegido en su segundo periodo de gobierno, que había hecho avanzar todo lo que fue la industria, la tecnología de Argentina a unos niveles que en algunos casos nunca más se repitieron luego de que fuera derribado en el año 55 por un golpe militar. Ambos países, Brasil y Argentina, tuvieron golpes militares propiciados desde el norte para derribar a esos gobiernos que buscaban levantar las economías y en los pueblos que ellos representaban. No eran gobiernos corruptos. Todo gobierno puede ser corrupto y vamos a encontrar casos de corrupción, porque el ser humano es corrupto. El Papa Francisco siempre decía, ¿quién soy yo para juzgar a otros? Yo soy el primer pecador, ¿verdad? Somos por naturaleza corruptos, el ser humano. Esa es nuestra lucha interior. Eh, Pero cuando representamos a un país y queremos levantarlo y le damos la oportunidad a la mayoría de las personas para que puedan crecer y avanzar económicamente, siempre en la historia de Latinoamérica hubo golpes propulsados desde el norte para aplastar eso apenas surgiera. Lo mismo fue en Chile en esos años. Si no recuerdo ahora, mira, se me escapó quién estaba en el gobierno de Chile en ese momento, en el año 53. Pero
En ese momento, eh, quizá tú lo encuentres ahora si Lo usamos buscando en lo este instante. buscas, pero en ese momento Argentina, Brasil y Chile tenían gobiernos progresistas. Y la idea en ese momento de Juan Domingo Perón, y hay un discurso que él da en el Ministerio de Guerra en el año 53, donde él dice, el año 2000, mira, en el año 1953, 75 años atrás, el año 2000 nos verá unidos o dominados. Y él hace toda una explicación del por qué la unidad regional en Latinoamérica era importante. Y en ese momento se fue gestando ese plan que se dio en llamar ABC, Argentina, Brasil, Chile. Un plan que se mantuvo en secreto por mucho tiempo y apenas comenzó a ser divulgado, ¿verdad? Es que vinieron los golpes de Estado en Brasil, que derrocaron a Getulio Vargas, y en la Argentina, que derrocaron a Perón sangrientamente, ¿verdad? Eh, pero en ese entonces ya el mensaje decía, Argentina, Brasil y Chile poseen los recursos naturales que el mundo necesita, porque más tarde, más temprano que tarde, esos recursos en los países europeos y del norte y el resto del mundo se van a ir acabando, ¿verdad? Esa visión de la patria grande siempre fue coartada. Fíjate después, años después, en el año, esto fue en el 53, 20 años después, en el 70, fue en el 73, 74, quiero decir 73, cuando lo derrocan a Pinochet en Chile, ¿verdad? Eh, Interesante. la misma paradoja, la misma situación. Y así a lo largo de la historia. La lucha por la libertad económica nunca se dio realmente porque cada vez que se crece, se vuelve atrás. Se Ok, crece y se vuelve atrás. dos preguntas para ti. Una, en primer lugar, el presidente de Chile en 1953 era el general Carlos Ibáñez del Campo, que según lo que leo acá, asumió su segundo periodo en 1952 y gobernó hasta 1958, siendo un periodo marcado por desafíos económicos y sociales y por la visita al presidente argentino Juan Domingo Perón. Es lo Claro. que más o menos rubrica lo que tú dices. Sí. Te hago una pregunta. Em, Estamos hablando de esa visión. ¿Tú crees que el modelo de Cuba es el modelo que debería haberse aplicado en Latinoamérica? Porque es un modelo teóricamente de reivindicación, es un modelo de una democracia centralista a su estilo. ¿Tú crees que esa hubiera sido la dirección que deberíamos haber seguido y que las acciones de Cuba en muchos países del intervencionismo, como el caso de Che Guevara por Latinoamérica, hubiera sido una solución a estos problemas? ¿Cómo la ves? Cuando hablas del modelo cubano, eh, yo lo dividiría por etapas. Eh, el primer modelo cubano es el de la resistencia armada. Ese es el primer modelo cubano. Es el de la resistencia armada y los primeros 5 a 8 años de la Revolución Cubana. Eh, el modelo de la resistencia armada fracasó. Fracasó como quieras que lo mires.
Lo que el Che Guevara intentó en Bolivia fue reproducir ese modelo cubano a través de la lucha armada y fracasó. Y ese modelo armado, a partir de ese momento, fracasa en distintas partes del mundo. Eh, entonces, no es un modelo para aplicar en Latinoamérica. Hubo muchas guerras muy sangrientas a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Y no creo yo personalmente que las guerras hayan sido o sean el camino de aquí al futuro. No lo creo porque estaría negando todas mis creencias humanistas de cómo tendría que ser el mundo humanísticamente hablando. A partir de ese momento, el modelo cubano se traduce en defender lo conquistado. Y ahí ya entramos en lo que es la perpetuarse en el poder de un grupo, del grupo que hizo la revolución armada y que falló económicamente, falló económicamente, excepto en esos 5 a 8 años iniciales de la revolución. Si miras la historia de Cuba, esos primeros 5 a 8 años, toda la sociedad cubana se dio vuelta. Lo que era un país de analfabetas en el 90% o más, se convirtió en un país de gente educada, de posibilidades de ir a las universidades, de posibilidades de crecimiento, de posibilidades de tener oportunidades para toda la población. Luego de esos iniciales 5 a 8 años, el modelo económico que siguió fracasó rotundamente. ¿Fue por el embargo? Y sí afectó. ¿Fue por la corrupción interna? Y sí afectó. ¿Fue por el querer perpetuarse en el poder por aquellos que se consideraban los defensores de la revolución? Y sí, eso también afectó. Ok. No, muchísimas gracias. Eh, digamos, veamos ese modelo centralista que proclama la defensa de los recursos naturales, proclama una independencia total teóricamente, replicado en otras oportunidades, por ejemplo, el tema de Venezuela. Venezuela, un país riquísimo, digamos, en los últimos 20 años ha desmejorado democráticamente. ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Por las razones que has anotado tú. Y eso ha creado una situación bastante compleja en la parte económica, en fin, y eso ha creado también otra secuela de desafíos de todo tipo y vemos una inmigración de venezolanos, algunos dicen 8 millones, otros dicen 6 millones por todo el mundo. Em, ¿Cuál es esa constante? Yo creo que esa constante es la falta de libertad, ¿no? Y no digo que solamente hay libertad con un modelo liberal, que hay libertad. Yo creo que ha habido una obcecación por el poder, por implantar, sea como sea, un sistema, y si tú no estabas en la línea, quedabas mm, totalmente negado. Y no digo eso es exclusivo de ese tipo de modelo de gobiernos. Acá lo hemos visto también en los últimos años, sin ir muy lejos, de las consecuencias que se han dado con personas que han desafiado el poder, ¿no? Han sido baneados, neutralizados, etcétera, de una u otra manera. Yo creo que a la esencia de todo esto debería estar la defensa de la libertad, porque cuando hay una defensa de la libertad en el gran sentido, yo creo que los países tienen oportunidad.
Es que es algo muy difícil y yo me lo he preguntado muchas veces. Es algo muy difícil. ¿Cómo haces cuando llegas al poder con las mejores intenciones, donde realmente tú quieres promover y promueves y llegas al poder democráticamente electo con el apoyo del pueblo? ¿Cómo haces para que eso perdure? Porque destruir es muy fácil. Destruir se destruye en meses. Construir lleva décadas. Exactamente. ¿Cómo lo haces cuando estás continuamente atacado por distintas formas y te corrompes a ti mismo, ¿verdad? Y cuando hablo a ti mismo no es una persona, sino es todo un grupo que llega al poder, ¿verdad? ¿Cómo haces para perpetuar ese cambio en defensa de tu pueblo? Esa es la gran encrucijada y distintos países lo buscan de distintas maneras. Tú mencionas el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, para mí el gran error fue de Hugo Chávez cuando sabía que se le terminaba su vida, de dejar un sucesor, porque fue como nombrar a quien lo iba a reemplazar en el reinado. Y las consecuencias son las que conocemos, ¿ok? Pero entonces yo lo contrarresto a eso porque yo no he encontrado muchos ejemplos opuestos, pero sí te voy a dar dos que para mí son muy simbólicos e importantes. Uno es el de Lula en Brasil. Lula fue perseguido, Lula fue encarcelado, a Lula se le crearon causas judiciales para sacarlo del poder, fue a la cárcel y siempre se mantuvo en su propia postura y volvió y fue nuevamente democráticamente electo. ¿Ok? No todos lo hacen. El otro ejemplo que te puedo dar es en Argentina, el de Cristina Fernández de Kirchner. Ella fue presidenta electa por 2 periodos y vicepresidenta en un periodo. Y tuvo que afrontar la pérdida de su gobierno, que junto con su esposo Néstor Kirchner hicieron muchísimo por la Argentina y por la unidad de Latinoamérica. Y sin embargo, en un momento, la población lo vota a un dirigente de derecha. Y ella, que tenía la facilidad y el poder para oponerse, se presenta para y entrega el mando del gobierno. Y luego es perseguida judicialmente con causas que hasta los principales juristas, tanto de Argentina como del mundo, dicen que son causas que no tienen asidero, y es condenada a la cárcel. Y ella, que podría muy bien haberse ido, se queda a afrontar eso, porque ese es el mensaje que da. Democráticamente todo, fuera de la ley, aunque sea una ley perversa, nada. Y está con prisión domiciliaria. Yo creo que son los dos ejemplos de los modelos en Latinoamérica, lo que es la búsqueda por la porte democráticamente, y también lo que es perpetuarse en el poder. Un caso de eso fue Bolivia misma, ¿verdad? En esa revolución que Bolivia tuvo de todos los pueblos originarios bolivianos, que tuvo su poder, que tuvieron sus libertades, que progresaron económicamente y que luego
ese afán de perpetuarse en el poder hace que todo se derrumbe. Pero se derrumba de las dos maneras. Se derrumba de las dos maneras. Con Lula encarcelado, con Cristina en prisión, también se derrumba. Y por eso es que, como tú dijiste al comienzo, parece que mucho cambió y todo sigue igual, ¿verdad? Y acá pasamos a la tercera No, batalla. no, has sembrado digamos, una cantidad increíble de puntos de conversación que podrían ser para otro programa, pero quiero decir, eh, for the record, que hay muchas cosas que yo las veo diferente y que algunos las ven diferente, pero tienes tu punto de vista y lo respetamos, pero sería sujeto a un gran análisis. Quiero entrar a lo que tú quieres entrar, que es la parte cultural. Claro, y estoy de acuerdo, hay muchos puntos de vista. Acá no se trata de que todos miremos de la misma manera, no. Se trata de que todos podamos tener puntos de vista distintos y podamos dialogar. Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es el fin. Y eso es lo que yo creo que en la primera década de este siglo XXI, y tú ya me conoces y ya lo hablamos muchas veces, fue la UNASUR, esa unión de los países sudamericanos, donde se podía dialogar y tener visiones quizás distintas y enfrentadas, pero siempre buscando el bien común. Eso que está ahí perdido en los primeros 10 años de este siglo XXI. Pero sí, la tercera batalla es cultural y esa batalla cultural atraviesa todo lo que son las batallas políticas y las batallas económicas, porque comienza esa batalla cultural con la colonización cultural de todo un continente. Esos 500 años de silencio, ¿verdad? Desde la colonización, entre comillas, colonización del continente por los dominios europeos, que hicieron acallar a culturas que hoy en día sabemos y reconocemos, y la ciencia y la arqueología nos va demostrando, que eran culturas avanzadas dentro de su propia cultura y que fueron aplastadas, pero que nunca perecieron, que nunca perecieron. Y esa batalla cultural se sigue dando hasta nuestros días. Fíjate cómo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y los años 50 en adelante, todo lo que es la cultura de los países sudamericanos está influenciada por las revistas y los cómics de Estados Unidos. Las Mira, marcas, las prendas, la moda, la ropa. bueno, hablamos de un país en que muchos lo conocemos, tú lo conoces muy bien, es tu país adoptivo, México, ¿ok? Que es un reflejo importante de lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que te gusta de México? ¿A ti te gusta de México la comida? Siempre has comentado increíblemente. ¿Te gusta a ti la música? ¿No? ¿Te gusta a ti eh, el arte? No sé qué más encuentras allá, pero ¿te gustan los mexicanos, la manera que se desenvuelven? Muchas veces dijiste es un país que te encanta, es como tu segundo país, ¿no? Te voy a Sí. decir qué es lo que me gusta, A ver. que no tiene nada que ver con lo que tú has Ah, mencionado, ok, 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 corrígeme, porque por favor. todas esos son atributos externos. Ok, ¿qué es lo que La te gusta? comida, la música, no, no, no. Oh, pero Lo- ese es, perdón, esa es cultura también. Todo sí, eso es cultura. totalmente, totalmente. Pero lo que a mí me gusta de México es cuando lo he recorrido y yo me he mantenido alejado de las grandes metrópolis, o Ya. si las he visitado fue por periodos muy cortos. Es haber encontrado en los distintos pueblos a lo largo y ancho de México el resurgir espiritual,
de los pueblos originarios. Y ese resurgir espiritual de esa cultura, de esos conocimientos, de esa tradición que perduró a través de 500 años de oscuridad, que hoy en día está siendo enarbolada por las generaciones jóvenes. Eso es lo que realmente me cautivó de México. Y por supuesto acompañado en los últimos 7 años por un gobierno, por un movimiento político que reivindica todo eso. Bueno, mira, esa es una posición política, cultural Y muy económica, económica, que la respeto, pero me parece es muy romántico. idealista, Ok. muy, digamos, de poesía. Yo he escuchado en Latinoamérica países enteros en esa senda, indicando que eran la reserva moral del mundo, ¿no? Y llegamos a esos extremos en los cuales idealizamos ese tipo de situaciones eh, y nos podemos perder en eso y darle un valor, un peso, digamos, emocional, un peso mítico en muchos casos. Pero en realidad es como ver una cultura y decir, bueno, todo está una maravilla, todo ha sido un avances increíbles, tuvieron grandes desarrollos, etcétera, y vivir en esa función y no sé, a mí me parece que si uno hace una exploración de ese tipo, la debería ser una exploración a todos los niveles, ¿no? Y no solamente una reivindicación, digamos, de una parte y ignorar lo que ha sucedido después y sobresaltar lo que ha sucedido antes como si fuera lo principal. Es Eh, importante, pero no es lo único. Tienes toda la razón del mundo. Y no es una visión idealista, porque no estamos hablando que todo lo que tenían los pueblos originarios haya sido, eh, haya sido el paraíso, ¿verdad? Pero sí es reivindicar un legado histórico que es el de nuestro continente y que de alguna manera, si no conocemos nuestras raíces históricas y el legado cultural de los pueblos que realmente son sudamericanos, a lo largo y ancho de todo el continente sudamericano, entonces estamos muy lejos de saber quiénes somos. Ok, te hago Y, una pregunta, y perdón. tanto tú y yo no somos sudamericanos simplemente por haber nacido acá. No, totalmente, totalmente. Te hago la pregunta. ¿Qué pasó en 1492 y por ahí, cuando llegan los españoles a Sudamérica y en poco tiempo, realmente poco tiempo, un puñado de españoles que siempre los reflejamos de que eran de lo más bajo del que podía mandar España y siempre tenemos una mirada peyorativa, que puede ser, que no puede ser. Ese puñado de hombres en Sudamérica conquista el imperio incaico y en muy poco tiempo. Y digamos, combate contra cientos de miles según la historia oficial. ¿Qué pasa con Hernán Cortés cuando llega a México con un puñado de hombres y conquista toda una civilización, un imperio azteca que era tan grande? ¿No crees que en ese periodo eso se dio porque había muchos otros grupos oprimidos, muchos grupos más pequeños, otras civilizaciones que eran al mismo tiempo sometidas, ya sea a los incas o ya sea a los aztecas, o crees que era una taza de leche? ¿Qué quiere Porque decir, ellos se aliaron con los españoles para derrocar esos imperios. ¿Pero por qué se aliaron? ¿Porque era una taza de leche? qué quiere decir una taza de leche? Que todo estaba bien, que todo estaba bien, una maravilla, que no pasaba nada, que la cultura era amplia, que
todos los pueblos que estaban ahí tenían su expresión. ¿Y por qué un puñado tan pequeño de hombres se puede aliar con otros nativoamericanos y puede hacer caer todo un imperio? Y me imagino porque habían problemas también. Por supuesto que había problemas. Los problemas nunca van a desaparecer en la humanidad. Sí, pero Siempre va a haber problemas. Pero respecto de lo que tú dijiste, hay varias razones, me parece, por esa rápida conquista, ¿ok? Una, que sí, que la colonización española, y eso ya se sabe por los registros históricos que existen, todos los que viajaban en esas carabelas al nuevo continente para conquistarlo, en la gran mayoría era gente que estaban condenados en cárceles y entonces que sí eran sanguinarios y sangrientos porque no tenían nada que perder. Era el morir en las cárceles o en la guillotina o en la horca, en el caso de España, o era ir a combatir en la conquista. Luego está las creencias propias de los pueblos. En esas creencias propias de los pueblos que estaba la visión de que iban a regresar aquellos que habían ayudado a formar esas culturas. Luego está también, no, no, bueno, mira, ok. déjame terminar. Luego está también que no todo era color de rosa, que sí estaban los pueblos principales, ¿verdad? Que oprimían a otros pueblos más pequeños y que esos pueblos más pequeños, si tuvieron la oportunidad de aliarse con estos invasores nuevos, lo hicieron, pero perdieron como en la guerra porque fueron exterminados. Esa unión les sirvió a los españoles, pero no a esos pueblos pequeños. No, no, totalmente de acuerdo, pero el Y tema es por que había último, problemas ahí. pero siempre va a haber problemas. No, pero Esa no había es una de excusa. sustancia, no, no habían problemas. Bueno, ok, perdón, te estoy interrumpiendo, adelante. No. Y por último, la tecnología. La tecnología que es la introducción del caballo y la introducción de las armas de fuego, la pólvora y todo lo que eso tenía alejado, Ok. ¿verdad? No, Eh, pues claro, digamos los caballos, entiendo, puede que sea impactante, pero digamos las armas que tenían los españoles, tenían los arcabuces. Para cargar un arcabuz, perdón, para cargar un arcabuz tomaba entre 3 y 5 minutos. sí, Mientras tanto, recibían 50.000 flechazos por parte de los nativos. Yo creo que es como pero tenían sublimitar. cañones también. Perdón, tenían Ok, cañones también. tenían cañones, pero ¿Y no, no creo que, ok, qué haces los tú? cañones, los Mira, cañones destrozaron a cientos de miles, ok, no, no, pero no, cuando tú sientes el rugir de un cañón o ok. de un arcabuz y no sabes qué es eso, y ves a alguien que viene cabalgando en un caballo que nunca has visto en tu vida, Pero tú te das media vuelta y esa corres. es una batalla, se jugaron muchas batallas a Y través por de ese eso que las periodo. batallas perduraron Ok, durante mucho tiempo hasta que se terminó todo. Pero eso será un tema para otra oportunidad. Mira, oportunidad. solamente quiero terminar con esto, que es, yo creo que una gran oportunidad a principios de este año de que confrontemos lo que este es un programa es muy importante porque va al meollo, a las raíces de por qué estamos donde estamos, ¿no? Yo creo que no deberíamos tener ningún problema en examinar de la manera más lógica, si es posible, más abriendo los ojos a todo lado y realmente entender por qué estamos donde estamos, porque si vamos repitiendo lo que hemos repetido todos nuestros 100 años, 50, 75 años, digamos, no es un legado que queremos dejar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Y con esas son las últimas palabras que las tuviste tú, Pocho, en este programa. Vayan a la revista de ABC Latino
www.abclatino.net. Y Hasta la escuchen, y próxima escuchen el discurso completo de Perón. en la revista.